Buenos días, mis hermanos. Que el Señor se agrade en bendecirnos, perdonar nuestros pecados y tener de nosotros misericordia. Vamos a invitar a los que van a la clase allá abajo que por favor bajen. Bien, mis hermanos, gracias al Señor damos porque muchos de ustedes han estado orando para que el Señor perdone mis pecados, tenga de mí misericordia y me ayude en este día. Que el Señor se agrade y confirme esa bendición. Bien, como el pastor había leído en Levítico capítulo 16, una porción de este capítulo vamos a estar trabajando, vamos a estar viendo allí lo que es dentro de la ley, vamos a ver la expiación. Antes oremos. Amado Señor, Padre bueno, Dios santo, Señor, te pedimos que tú perdones nuestro pecado, que siga teniendo misericordia de nosotros. Gracias por tu palabra, gracias Señor por tu característica, gracias Señor por tu carácter, que tú eres un Dios bueno, justo, amoroso, lleno de gracia para pecadores como nosotros. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Ayúdanos y prospera tu palabra en nuestras vidas, en la vida de tu pueblo, y que seamos cada vez mejores, más parecidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es la razón absoluta, máxima en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Él. Amén. Bien, mis hermanos, como le decía, al leer y al estudiar la Biblia, encontramos en ella varios géneros y quiero invitarle a que tratemos de aprender algunas verdades en el día de hoy que quizá usted al estudiar la Biblia lo hacía lo hacía porque tenía que leer la Biblia, pero sin ningún propósito. Entonces, quiero invitarle a sacar más provecho. Recuerden lo que Jesús dijo allá en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47, que toda la Biblia hablan de Él. Y de hecho, Él hizo un resumen cuando iban camino a Emaús, que entonces ellos no entendían. Y Él le dijo que la ley, los profetas, los salmos, todo hablan de Él. Entonces, dentro de la Biblia hay varios géneros que nos pueden ayudar a entender mejor y sacar más provecho cuando estudiamos o leemos la misma. En el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que es la ley. La ley, y algunos consideran como que ya no es útil para nosotros, y apelando a lo que dije anteriormente, que toda la Biblia habla de Jesucristo, entonces toda la palabra de Dios, como dice allá Pablo, es inspirada por Dios y útil, como ustedes ya conocen los versículos. En el día de hoy estaremos hablando por asunto de espacio y de tiempo de la ley, y no todo lo que deberíamos, sino
las enseñanzas pertinentes correspondientes a este tiempo, la cual revela, la ley revela la perfecta justicia de Dios y su estándar. También nos muestra quién es Dios y qué espera Él de nosotros, de cada uno. En este sentido, podemos ver cómo está clasificada de manera funcional la ley. La ley la podemos ver estructuralmente y funcionalmente como la ley moral, que es la que se refiere o regula el comportamiento y expresa cómo uno puede amar a Dios y también al prójimo. Eso es un aspecto de su estructura, la ley moral. También está la ley civil. Se refiere al asunto legales, tanto de crímenes, hacer justicia, de herencia, disputas entre ciudadanos. Y está también lo que es la ley ceremonial, que aquí vamos hoy a dedicar mucho más tiempo. Esta, la ley ceremonial, señala o apunta a Cristo o profundiza más el Evangelio. La ley ceremonial. Cuando leemos el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, nosotros vemos que allí se hacen muchas ceremonias, parecen hasta un poco cansona y algunos no la entendemos, pero todo eso era una sombra, un cuadro de lo que había de venir, que era nuestro Señor Jesucristo, quien iba a satisfacer todo eso que allí se veía, lo cual era, cuando usted lo ve, lo estudia, usted dice, wow, pero eso es tremendo lo que había que hacer para poder estar bien con Dios. Y aún así no era suficiente. Y eso había que hacerlo, la expiación había que hacerlo cada año. Y ¿sabe qué? No era perfecto eso, porque como vamos a ver más adelante, el que lo hacía, el que representaba al pueblo, era el sumo sacerdote, el cual tenía entrada a ciertos lugares del santuario, y no como él quisiera, ni cuando él quisiera. Era muy delicado, era algo muy estricto, porque Dios es así, un Dios santo, celoso, un Dios estricto. Lo que pasa es que Él es también un Dios lleno de gracia y misericordia y verdad. Y por esa razón, usted dice, wow, ¿y cómo es que yo estoy vivo? ¿Sabe por qué está vivo? Por la gracia y la misericordia de Dios. Y dentro del tema que vamos a desarrollar, yo apelé a una explicación que da R.C. Sproul. Y él junta allí varias definiciones, pero yo me voy a quedar con la que vamos a trabajar hoy sobre la expiación. Ese es el tema que vamos a tratar y el tema del cual habla el capítulo 16, pero también lo vemos que desde el capítulo 1 trata ese particular. Y R.C. Sproul dice, en cuanto a la explicación de lo que es la expiación, él dice así, esta explicación yo la tomé de un artículo publicado el 18 de marzo del 17 en el blog Biblia y Teología de Coalición por el Evangelio. Y dice así: pensemos en lo que significa esta palabra. Estamos hablando de la palabra expiación. Entonces, la palabra él la decompone y hace un análisis de ella y dice así: el prefijo ex significa fuera de o de, por lo que la expiación tiene que ver con la eliminación de algo o quitar algo. En términos bíblicos tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Fin de la cita.
sea, ex significa, como aquí él lo dice, es echar fuera algo. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en el versículo 8 del texto que estamos trabajando de Levítico. Le invito a que vayamos allá, Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Aquí en el capítulo 16 vemos un orden que el autor tiene en ese texto, lo cual también podemos verlo en el capítulo 4. Y el orden que vemos aquí es primeramente la institución de la celebración del día de la expiación. Y algo muy interesante es que el sumo sacerdote, primeramente él tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados. Y no solamente lo de él, sino también lo de su familia. Y después de eso, que él ofreciera el sacrificio por sus pecados y el pecado de su familia, entonces él hacía también la expiación, lo hacía por el pueblo. Allá el capítulo 4 lo dice de otra manera. Dice que primero era el sacerdote con su familia, luego por la congregación, luego por un jefe y luego por otro particular. La idea es la misma. El punto aquí es que el sacerdote era que representaba al pueblo para hacer esa expiación. Y como ya dijimos, que la expiación es para quitar la culpa del culpable ante Dios, pero esto no era nada más decirlo, esto conllevaba un sacrificio. Había a alguien a quien cargar ese pecado, el cual se confesaba. Entonces, en ese orden y en el orden del texto, entonces encontramos primeramente el contexto histórico y cultural. Y eso lo vemos en los primeros versículos que dicen y comienzan diciendo así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Dentro de la tribu de Israel, la tribu de Leví fue la que fue escogida para hacer este trabajo, este oficio. Y entre esa tribu, Aarón y sus hijos fueron los que Dios escogió. Ahora, dice aquí que habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Eso está en el capítulo 10, los primeros versículos. Allí está señalado como que ellos ofrecieron fuego extraño. Los detalles de ese término no lo vamos a desarrollar ahora porque, como le dije, el tiempo que tengo es breve y tampoco profundicé para hacer la misma explicación de esto. Lo que sí es interesante ver que a Dios no podemos venir como a nosotros se nos ocurra, como a nosotros se nos dé la gana, y a la casa de Él ni delante de Él. Dios tiene un orden, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios no es como algunos quieren tratarlo, como si fuera, aquí en Dominicana decimos un canchanchan, que podemos tener una confianza demasiado extrema. No, con Dios hay un límite, hay un espacio. Si bien Él es misericordioso, pero también Él es fuego consumidor. Y debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros venimos a su casa.
debemos tener mucho cuidado porque Dios no es mi amigo que yo puedo tener demasiado confianza, aunque sí debemos tener confianza, pero no tanta que le faltemos el respeto a nuestro Dios, porque Él es santo y Él es merecedor de toda honra y gloria. Y los hijos de Aarón parece que se equivocaron. Los hijos de Aarón, y fíjense que eso es interesante, que Dios no tiene carita, no tiene como nosotros, a veces somos injustos, pero Dios es justo, santo y amoroso. Y allí Él, esos muchachos o esos jóvenes murieron porque hicieron la cosa no como Dios había ordenado, establecido que se hicieran. Tengamos cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado y que Dios nos ayude a prestar mucha atención, como dice 1 Samuel 15, para obedecer la palabra de Dios. Pero si usted no presta atención, usted no va a obedecer, usted va a fallar, usted va a pecar, porque usted no presta atención, usted no sabe lo que es y lo que no es. Entonces, el libro de Levítico, la ley, como le decía, reflejan el carácter de Dios, porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios no quiere el mal para el hombre, Dios no quiere el mal para el pecador, Dios quiere el bien. Y si bien Él es santo, misericordioso y clemente, Él propicia, Él da esa solución. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Levítico. Y por eso está instituido todo estos sacrificios, toda esta ofrenda, para que el pueblo pudiera encontrar gracia delante de Él. Y si leemos en el contexto, vamos a ver cuán hermoso es el amor y la gracia de Dios, porque allí Él pedía, por ejemplo, Él pedía becerros, pero no todos podían ofrecer un becerro. Él pedía cabra, no todos podían hacer eso. Y tú sabes lo que hizo el Señor, siempre Él facilitaba para que todos pudieran hacerlo. Incluso Él facilitó que el que no pudiera tener esa oportunidad, ese medio de ofrecer ofrenda vacuna o caprino, lo ofreciera de aves, de paloma. Y el que no pudiera tener una paloma, entonces mira, esos palominos silvestres para que lo ofreciera. En fin, es que había que buscar una forma de satisfacer esa necesidad, esa expiación que Dios demandaba. Pero eso era un tormento, eso era un problema para poder satisfacer y cubrir todo eso. Y eso es lo glorioso y maravilloso, que sabe que Jesucristo, nuestro Señor, cumplió una vez y por todas con eso. Porque aquí había que hacerlo cada cierto tiempo y todos los años el sumo sacerdote entrar allí y sin saber si iba a morir allí. Por eso es que en una de las prédicas pasadas, cuando hablábamos de Juan el Bautista, el papá de Juan, Zacarías, cuando él fue a ofrecer en turno y que le apareció el ángel, él se dio un tremendo susto. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice aquí que no se podía entrar a ese lugar como Él quisiera, cuando Él quisiera. Y cuando se aparecía un ángel a veces, o casi siempre, era para resolver con la persona que allí estaba. Y cuando Zacarías vio eso, se asustó y él le dijo, no tema, sino que le vino y le trajo la buena noticia. Bien, mis hermanos, entonces ya hemos tratado lo que es el contexto histórico y cultural después de la muerte de los hijos de Aarón, allá en el capítulo 10, los primeros versículos, el pecado de Nadab y Abiú. Luego viene la
vienen las ordenanzas para la purificación ritual en los capítulos de el suceso pasó de la muerte de los hijos en el capítulo 10. Luego del capítulo 10, 11, 12, 13, 14 y 15 está eso que acabo de leer de que viene la narrativa histórica de presentando la ordenanza ceremonial para el día de la expiación, que eso está en el versículo 30. Y ahí entonces que comienza y caigo donde comencé a leer. Después del día que murieron, todo eso, entonces aquí vuelvo y leo lo que leí, que dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Luego, del versículo 3 al 28, vemos la institución de la ordenanza ceremonial de o para la expiación, el orden, cómo se debía hacer y cuándo se debía hacer, la descripción ritual de la ley. También podemos ver en el capítulo 4 que allí hay diferentes ley como es que el sumo sacerdote tenía que hacerlo, luego la ley de la confesión de la congregación, luego por un jefe y luego por otra persona particular. Allí en el capítulo 4 podemos ver rápidamente algunos encabezados que dice la ley de la ofrenda por el pecado, la ofrenda del sacerdote, el cual tenía que hacerlo por él y su familia. Luego de que él había hecho eso, la ofrenda de toda la congregación, eso es el versículo 13. En el versículo 22, eso es el 4, resumiendo el cuadro que tenemos allá en el 16, la ofrenda por un jefe o las autoridades. Luego tenemos la ofrenda por un hombre del pueblo. O sea, el sacerdote y el sumo sacerdote estaban llamados a representar a Dios ante él. ¿Y sabe qué? Eso, Dios, después de habernos perdonado, escogido, así como escogió a la tribu de Leví para hacer este oficio, en Cristo hemos sido escogidos y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero dentro de esos reyes y sacerdotes no todos sirven, no todos son sacerdotes. Entonces, es bueno, hermano, que tengamos más o menos ese cuadro de cuando el Señor en su gracia nos permite servirle a otro, que lo hagamos con temor y temor, con temor y temblor, con mucha humildad, porque mira lo que más adelante vamos a ver en el capítulo 16, que le dice el Señor a Moisés que le diga a Aarón que él no puede, cuando él quiera, como él quiera, entrar a ese lugar, para que no muera. Si bien es cierto que ya no vemos esos eventos hoy, pero es por la misericordia y la gracia de Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo y debemos, cuando nos presentamos ante Él, debemos hacerlo con mucho cuidado, con mucha reverencia, porque Él sigue siendo el mismo Dios, santo y temible, todopoderoso. Continuando entonces, el día de la expiación como estatuto docente, como estatuto perpetuo, perdón. En los versículos le dije, del versículo 3 al 28, vamos a ver una breve resumen de acá. Dice, con esto entrará Aarón, versículo 3 del 16, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino
y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación de él, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después que él haya hecho eso, tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra para Azazel. Eso en hebreo lo que quiere decir el chivo expiatorio, pero no el chivo expiatorio como aquí en Dominicana se le da la connotación, porque cuando aquí hablan de chivo expiatorio están hablando de que dentro del grupo hay uno que le gusta, que es un chivato. Aquí no se refiere a eso, aquí se refiere es que era aquel que iba a llevar el pecado de todo hacia afuera. El que iba a llevar el pecado de todo hacia afuera. Entonces, por eso uno se haría para Jehová y otro se haría vendría todo, o lo que representaban al pueblo, iban a poner su mano sobre la cabeza de ese chivo, y luego una persona que estaba preparada, señalada para eso, lo iba a llevar al desierto y lo iba a soltar allí con el pecado de todos. ¿Y sabe qué? Eso pasó con nuestro Señor. Eso fue lo que ocurrió. Fue cargado en él el pecado de todos nosotros. ¿Y tú sabes dónde lo llevaron? Afuera, al Gólgota, con todo ese pecado por nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Gracias, Señor. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros cuando nos acercamos hacia Él, porque nuestro Dios es un Dios santo, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Él es aquel que aún no teniendo las condiciones para estar delante de Él, Él la propició, Él la dio. Y en aquel entonces que todavía no se podía, Él buscaba para que ninguno se quedara afuera, incluyendo una tórtola silvestre que la podía encontrar, para que tus pecados fueran expiados. Pero el Señor resolvió ese problema, mandando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para morir por ti y por mí y por todo aquel que en Él crea. Dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no tenía pecado. Ese chivo expiatorio no tenía nada de culpa, pero lo hacían pecado por el pueblo para mandarlo y cargarlo a Él. Jesucristo no tenía pecado ni relación con el pecado, solo que el pecado de nosotros fue cargado sobre Él para que tú y yo hoy tengamos perdón por su gracia. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude, nos bendiga de manera muy especial. Y atención, Padre, recuerda, aquí el cuadro es que primero el sacerdote
ofrecía sacrificio por él y su familia. Recuerda, y un ejemplo claro es Job. Job ofrecía por él y por su familia. Que nosotros nos ayude el Señor a hacer así por nuestra familia, para que tengamos iglesia fuerte, iglesia sólida, teniendo familia sólida, santa delante de Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos, que el Señor nos bendiga y que tenga de nosotros misericordia, porque Jesucristo cumplió todo eso por nosotros al hacerse Él y llevar Él nuestro pecado en la cruz, en su sacrificio. Entonces, hermano, a modo de aplicación, volvamos a lo que dijimos en la introducción. Dijimos que al leer y a estudiar la Biblia encontramos en ella varios géneros, pero que hoy nos dedicaríamos a estudiar la ley. La ley, la cual revela lo que es el carácter, la justicia de Dios. La ley revela lo que Él espera de nosotros. Y la ley es buena, la ley es agradable, es perfecta porque es una manifestación de quien la emitió. Y si Dios es un Dios santo, justo y bueno, así es la ley, con el fin de hacernos aptos y aceptos delante de Él. Que el Señor nos ayude a aplicar a nuestra vida, a amar su palabra de manera que seamos cada vez mejor delante de Él. Y hermano, ya que tú tienes el conocimiento, recuerda que muchos no lo tienen, de cómo es que Dios espera que nos relacionemos delante de Él. Cada día procuremos hacerlo como a Él le agrada y como Él ha establecido en su palabra. Si es que lo ignora, recuerda, ven a su palabra, chequea con cuidado, de manera que no seamos simples y pequemos contra Dios y seamos culpables de no prestar la debida atención a lo que Él ya ha dejado establecido en su palabra. Otro punto es, mis hermanos, a nosotros los padres, que el Señor nos ayude a recordar y presentar y rogarle al Señor por nuestros familiares, de manera que podamos ir ante su trono y también hacerlo por otros, por los gobernantes, y que el Señor se agrade en escucharlo. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que tenga de nosotros misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es buena, agradable y perfecta. Señor, bendícela en nuestra vida y ayúdanos a no ser ligeros y simples, al no valorar tu palabra, a no valorar, Señor, la relación que tú nos has dado en Jesucristo contigo, a sabiendas de que tú eres un Dios santo, un Dios digno de toda reverencia y temor. Guárdanos, Señor, líbranos de nuestros pecados y ten de nosotros misericordia. Te ruego, te suplico que nos ayude, Señor, a hacer conforme a lo que tú nos has hecho. Sacerdote, que podamos, Señor, orar por nuestras faltas, pedirte por nuestra falta, la de nuestros familiares, la de otros, Señor, y así cumplir, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendícenos y ten misericordia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.